Muy buenas tardes, los saluda el doctor Orlando Óscar Acosta Cornejo, responsable de la Cátedra de Farmacología. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema principios básicos de la farmacocinética. Para ello hemos considerado el siguiente contenido temático. Primero desarrollaremos las fases fundamentales de la acción de los fármacos, luego el proceso de liberación de los fármacos y finalmente el proceso de absorción y distribución de los fármacos. Para ello se plantean los siguientes objetivos. Primero, describir las fases fundamentales de la acción de los fármacos y luego explicar la importancia del proceso de liberación, absorción y distribución de los principios activos presentes en todos los medicamentos. Resulta que las fases fundamentales de la acción de los fármacos son tres. Entre ellas se encuentran la fase biofarmacéutica o farmacéutica, la fase farmacocinética y la fase farmacodinámica. A continuación veamos algunas características propias de cada una de ellas. La fase biofarmacéutica también es conocida con el nombre de fase preabsortiva. ¿Eso qué significa? Que es aquella que se produce antes de que el fármaco acceda al torrente sanguíneo. Pero es necesario tener en cuenta de que esta fase biofarmacéutica se realiza única y exclusivamente para aquellos medicamentos que tienen una forma farmacéutica de administración extravascular. Es decir, que necesitan un tiempo necesario para ser preparados y posteriormente alcancen la circulación. Como por ejemplo, la administración oral, la administración rectal, la administración vaginal, la administración intramuscular, la administración subcutánea, entre otras. ¿Con qué finalidad se da esta primera fase? Con la finalidad de que el fármaco sea preparado para que posteriormente se lleve a cabo el proceso de absorción. Pero solo se conseguirá gracias al proceso de liberación, es decir, en la que el componente activo, es decir, el principio activo, se separe del excipiente para quedar listo y preparado para poder alcanzar el plasma sanguíneo. Y esto se va a realizar gracias al proceso de desintegración, desagregación y disolución, y que depende exclusivamente de la forma farmacéutica. Lo que trae como consecuencia que cada forma farmacéutica tomará su propio tiempo de liberación y que ella es variable y que depende básicamente de la vía de administración y por lo tanto de la forma farmacéutica. Una vez que el fármaco ya se encuentra listo y preparado, se produce la fase farmacocinética, que es la responsable de estudiar lo que el organismo le hace al fármaco. Es decir, va a garantizar un recorrido a través del torrente sanguíneo por los diferentes órganos y tejidos, con la finalidad de generar su efecto farmacológico a través de la acción y posteriormente realizar cambios químicos en su estructura del fármaco para dar origen a los metabolitos, que generalmente deben de ser inactivos y por lo tanto serán más fácilmente eliminados. ¿Con qué finalidad se produce este proceso farmacocinético? Para garantizar y preparar al fármaco para que ella pueda alcanzar el órgano blanco y genere su acción farmacológica. Pero todo ello se consigue gracias a los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Cuando el fármaco a través del torrente sanguíneo llega al órgano blanco, se inicia inmediatamente el proceso farmacodinámico. Es decir, es aquella que se va a encargar de estudiar lo que el fármaco le hace al organismo. Es decir, generar cambios biomoleculares a nivel celular, lo que trae como consecuencia que generará cambios bioquímicos y fisiológicos, y esto gracias a los procesos de interacción molecular entre el fármaco y sus dianas, pudiendo ser de naturaleza receptora o no receptora, para que finalmente equilibren la homeostasis que se encontraba de alguna manera modificada cuando se desarrollaba signos, síntomas o enfermedades, para que finalmente generen el efecto farmacológico, siendo el objetivo fundamental del consumo de estos medicamentos. ¿Esto qué significa? Que todo se inicia con la prescripción y adquisición del medicamento en la oficina farmacéutica.
Una vez administrado, se inicia el proceso biofarmacéutico a través de la liberación, específicamente con el proceso de desintegración, desagregación y disolución, garantizándose aquí un tiempo de liberación. Una vez que el fármaco se encuentra listo y preparado en estado de solución, básicamente se lleva a cabo el primer proceso farmacocinético, que viene a ser la absorción, el cual va a garantizar que el fármaco atraviese barreras con la finalidad de llegar al torrente sanguíneo. Posteriormente, a través de la sangre, se llevará a cabo el proceso de distribución a los diferentes órganos y tejidos con la finalidad de prepararlos para la acción farmacológica. Y sobre todo, cuando llega a nivel hepático, se va a producir el proceso metabólico o de biotransformación, que no es más que la modificación química que va a experimentar el fármaco para garantizar posteriormente un buen proceso de excreción. Cuando el fármaco llega al órgano blanco, se realiza inmediatamente la fase farmacodinámica, el cual va a permitir que se genere un cambio bioquímico y fisiológico a nivel celular, y esto se conseguirá siempre que el fármaco interaccione con su diana molecular. Generalmente estas dianas son de naturaleza receptora, como por ejemplo los receptores adrenérgicos, receptores colinérgicos, receptores GABAérgicos, receptores serotoninérgicos, entre otros. Pero también hay fármacos que interactúan con dianas moleculares no receptoras, como por ejemplo moléculas específicas, como por ejemplo el ácido clorhídrico, cotransportadores, enzimas, entre otras. En este esquema podemos evidenciar los 5 procesos que hemos mencionado: la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y excreción. Por ejemplo, aquí tenemos las diferentes vías de administración que va a permitir que a través de ellas se prepare el fármaco con el proceso de biofarmacéutico. ¿Eso qué significa? Que estará listo y preparado para acceder al torrente sanguíneo. Y como podemos apreciar aquí, se menciona el plasma, lo que trae como consecuencia que por vía oral la zona intestinal será responsable de que se garantice la absorción. Por vía cutánea será la epidermis, específicamente el responsable de que se alcance el torrente sanguíneo. La vía intravenosa directamente a la sangre. Por vía intramuscular a través del músculo, y así sucesivamente, el fármaco accederá al torrente sanguíneo para que posteriormente, a través de la sangre, se lleve a cabo el proceso de distribución a los diferentes órganos y tejidos. Por lo tanto, cuando pase por el hígado, se lleva a cabo el proceso metabólico, ¿listo? Y cuando se dirija a un órgano blanco de manera específica, se generará la acción farmacológica, por lo tanto, la farmacodinámica, para que posteriormente se lleve a cabo el proceso de excreción, que simple y llanamente es aquella que va a garantizar la expulsión del principio activo que ingresó a través de la forma farmacéutica, pero como podemos apreciar, sí o sí el fármaco en algún momento pasará por el hígado para ser modificado a través de metabolitos y ésta ser expulsado por vía renal a través de la orina, a través de las glándulas mamarias, por ejemplo, a través de la leche materna, a través de las glándulas sudoríparas, a través del sudor, a través de la placenta, siempre y cuando esta chica se encuentre gestando, el fármaco se dirige al feto. Por lo tanto, ahora entendemos por qué los medicamentos durante la gestación están prohibidos. Y cuando se administran por vía inhalatoria a través del pulmón, llega al torrente sanguíneo, y a través de esa misma vía de excreción que es la pulmonar, a través de la aspiración, se estaría eliminando, en este caso, el fármaco. Pero recordemos, siempre modificado a través del metabolito. Veamos a continuación las 3 fases. En primer lugar, la fase biofarmacéutica. Como habíamos mencionado, a esta fase también se le conoce con el nombre de fase preabsortiva, el cual simple y llanamente se produce para aquellas administración que no acceden al torrente sanguíneo de manera directa. En otras palabras, para aquellas formas farmacéuticas de administración extravascular, con la finalidad de que sea cambiada físicamente esta forma farmacéutica para que posteriormente el componente activo más importante de los medicamentos, que se les conoce con el nombre de principio activo, puedan acceder al torrente
sanguíneo. ¿Por qué es importante este proceso biofarmacéutico? Porque gracias a él se prepara al fármaco para acceder a la circulación. Para que se lleve a cabo correctamente el proceso biofarmacéutico es necesario conocer claramente el proceso de liberación. Es aquella que permite generar cambios o transformaciones físicas de la forma farmacéutica. Esto implica que, por ejemplo, los medicamentos que se administran por vía oral, como por ejemplo una cápsula, ella va a tener que pasar por 3 fases: la fase de desintegración, la fase de desagregación y la fase de disolución, siendo esta última aquella que garantiza el fármaco libre y en estado de solución, el cual permitirá una entrada mucho más fácil al torrente sanguíneo. ¿En qué consiste la fase de desintegración? No es más que aquella que va a garantizar el fraccionamiento de la forma farmacéutica que va experimentando desde la administración oral hasta alcanzar la primera porción del intestino delgado, que viene a ser el duodeno, en donde se llevará a cabo posteriormente la absorción. ¿Esto qué significa? Que se va a empezar a desarrollar fraccionamientos hasta llegar a la mínima expresión, que viene a ser el polvo. No olvidemos que como este fármaco ya ha sido administrado, esta se está llevando a cabo en un medio acuoso, es decir, entra en contacto con nuestros fluidos, como por ejemplo la mucosa bucal, la mucosa gástrica, mucosa intestinal. Posteriormente, la fase de desagregación, o también conocida con el nombre de disgregación, es aquella que tiene por finalidad separar a los 2 componentes de los medicamentos, es decir, al principio activo y al excipiente, con la finalidad de que el primero alcance fácilmente el torrente sanguíneo. Esto también se sigue desarrollando en un medio acuoso. Luego que el fármaco ya se ha liberado, automáticamente ella se encuentra en un estado líquido, por lo tanto en un estado de solución, el cual garantizará una penetración hacia el torrente sanguíneo para que se produzca el inicio de la farmacocinética, que viene a ser el proceso de absorción. Es decir, el fármaco ya se encuentra listo y disponible para poder acceder el torrente sanguíneo. Una vez que el fármaco ha pasado por la fase biofarmacéutica de manera óptima, inmediatamente la fase farmacocinética participa. Es aquella que se va a encargar de que el fármaco acceda al torrente sanguíneo para ser transportado hacia los diferentes órganos y tejidos, y específicamente para ser modificado químicamente con la finalidad de que sea preparado para su posterior eliminación. Dentro de la fase farmacocinética se encuentran 4 procesos que son muy importantes porque ellas van a garantizar una biodisponibilidad variable en función al tiempo. Es decir, gracias a la absorción se garantiza por primera vez la presencia del fármaco en la circulación. Gracias a la distribución, el fármaco será repartido a los diferentes órganos y tejidos, siendo el más importante el órgano blanco, donde generará su acción y por lo tanto su efecto farmacológico. El metabolismo, también llamado biotransformación, es aquella que se encargará de modificar químicamente al principio activo para dar origen a una nueva molécula llamado metabolito, especialmente a nivel hepático, generando un cambio en sus características de liposolubilidad, haciéndolo más hidrosoluble y finalmente ser preparado para el proceso de excreción, que no es más que la expulsión del principio activo, pero sobre todo de su metabolito. Estos 4 procesos tienen implicancia sobre los niveles plasmáticos del fármaco, es decir, sobre la biodisponibilidad, lo que trae como consecuencia que a mayor absorción se incrementará la biodisponibilidad.
A mayor distribución del fármaco hacia los diferentes órganos y tejidos, garantizará menor presencia del fármaco en el torrente sanguíneo. A mayor biotransformación o cambios químicos del fármaco a nivel hepático, se reducirá la biodisponibilidad. Y a mayor excreción del fármaco, va a reducirse notablemente los niveles plasmáticos de este fármaco. Existen dos tipos de curva, la curva farmacocinética y la curva farmacodinámica. Para garantizar un buen proceso farmacocinético y farmacodinámico, es necesario que inicialmente el fármaco haya sido administrado a través de una dosis determinada, prescrita obviamente por el médico. Una vez administrado, se lleva a cabo el proceso de liberación. Posteriormente, se llevará a cabo el proceso de absorción. Por lo tanto, aparece por primera vez la curva farmacocinética, el cual se construye a través de las concentraciones plasmáticas versus el tiempo. Es decir, que van a ir incrementándose a medida que pasa el tiempo hasta un pico máximo para posteriormente reducir sus niveles. Eso implica entonces que cuando llega al torrente sanguíneo, ya lo encontramos a nivel plasmático, se va a distribuir hacia los diferentes órganos y tejidos para generar su acción farmacológica, especialmente en el órgano blanco, y posteriormente ser expulsado. Pero cuando estos niveles plasmáticos acceden al órgano blanco, inmediatamente se produce la fase farmacodinámica, en donde se va a garantizar el efecto farmacológico en función a los niveles plasmáticos. Es decir, para poder construir es necesario conocer la cantidad de fármaco en el torrente sanguíneo y poder así determinar el efecto. En otras palabras, si la concentración va incrementándose a nivel plasmático, también se irá incrementando el efecto farmacológico. Veamos a continuación los 4 procesos farmacocinéticos. En primer lugar, el proceso de absorción. El proceso de absorción es considerada como la verdadera entrada del fármaco al organismo. Es decir, cuando el fármaco se encuentra en el torrente sanguíneo, recién se puede establecer que el fármaco ingresó al organismo. Y esto depende básicamente de la vía de administración, por lo tanto de la forma farmacéutica. Depende también de la zona de absorción, que no necesariamente coincide con la vía de administración. Depende si la zona de absorción es o no vascularizada, es decir, hay zonas que tienen mayor vascularización, por lo tanto garantizan mayor biodisponibilidad, lo que trae como consecuencia que los niveles plasmáticos del fármaco siempre serán variables y dependerá única y exclusivamente de la vía de administración y de la zona. Entre las que destacan, por ejemplo, la absorción a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel dérmico, a nivel de mucosas, como por ejemplo la mucosa bucal, la mucosa rectal, la mucosa vaginal, a nivel pulmonar, siempre y cuando el fármaco haya ingresado por vía inhalatoria, por vía rectal, entre otras. Entonces, veamos cómo es que en función al tiempo los niveles plasmáticos del fármaco se van modificando gracias al proceso inicial de la farmacocinética llamada absorción. ¿Eso qué significa? Que en el tiempo cero todavía no llega cantidad suficiente del fármaco al torrente sanguíneo. Y a medida que pasa el tiempo, podemos apreciar de que los niveles plasmáticos del fármaco van incrementándose. Y esto significa que al incrementarse los niveles plasmáticos, se va a generar la curva farmacocinética, muy importante para poder determinar si ya se producen los efectos. Es decir, se van a generar 3 zonas, como ustedes pueden notar. Una zona celeste, una zona rosada y una zona amarilla. En la zona celeste ya se inicia la absorción, pero hay concentraciones mínimas a nivel plasmáticas que no serán suficientes para iniciar los efectos. Por lo tanto, aquí
todavía no se evidencia la eficacia del fármaco, por más que ya haya alcanzado la circulación. Pero en este punto, se siguen incrementando los niveles plasmáticos del fármaco en función al tiempo, y es aquí, en la zona rosa, en donde se producirán los efectos farmacológicos esperados y no esperados, más conocido como los efectos adversos. Pero cuando a partir de este punto se sigue incrementando, se pueden generar efectos tóxicos que inclusive pueden ser mortales. Pero como ustedes pueden apreciar, en función al tiempo alcanza un pico máximo y posteriormente empieza a reducirse. Lo que trae como consecuencia que desde este punto se inicia el proceso de absorción. Luego se produce el proceso de distribución generándose una meseta. Posteriormente se desarrolla el proceso de metabolismo que se encarga de reducir los niveles plasmáticos. Y finalmente se produce la excreción que se encarga de reducir aún más los niveles plasmáticos de este fármaco. En este esquema podemos evidenciar la curva farmacocinética de una administración extravascular, específicamente la administración oral. Aquí encontramos una serie de parámetros farmacocinéticos, como por ejemplo, tenemos aquí el PL, que significa periodo de latencia, que es el tiempo que transcurre desde la administración hasta alcanzar la concentración mínima efectiva o eficaz, y que en este punto se empieza a observar o evidenciar el primer efecto del fármaco. Posteriormente, los niveles plasmáticos siguen incrementándose hasta llegar a un pico máximo, y a este pico máximo se le conoce como Cmax, que representa la concentración plasmática máxima, el cual ha alcanzado en un tiempo determinado denominado tiempo máximo. Posteriormente, los niveles van bajando hasta alcanzar nuevamente la concentración mínima eficaz. En este punto se da la concentración mínima eficaz, se incrementa y posteriormente se reduce hasta alcanzar nuevamente la misma concentración mínima eficaz. Es decir, en este punto se produce el primer efecto y en este punto se produce el último efecto. Por lo tanto, la distancia que existe entre este punto y este punto recibe el nombre de duración del efecto. Luego podemos evidenciar que la distancia que existe entre la concentración mínima efectiva y la concentración plasmática máxima da origen a la IE, que representa a la intensidad del efecto. Luego podemos evidenciar que por encima de la concentración máxima hay una línea considerada como uno de los parámetros farmacocinéticos muy importantes que llevan por nombre CMT, que representa la concentración mínima tóxica. Su mismo nombre lo dice. Es la concentración que garantiza los primeros efectos tóxicos. Y si se sobrepasan, hasta pueden ser mortales. Luego tenemos aquí unas siglas denominadas AUC, que representa básicamente lo que se encuentra por debajo de esta curva, es decir, toda esta zona sombreada. ¿Qué representa las siglas AUC? Representa al área bajo la curva en inglés, pero en español también esta AUC es lo mismo que ABC y que justamente representa al área bajo la curva. Entonces, teniendo en cuenta el periodo de latencia, la duración del efecto, la concentración máxima plasmática, el tiempo máximo, la concentración mínima tóxica, la intensidad del efecto, la concentración mínima eficaz y el área bajo la curva, hemos considerado
que esta curva representa a la farmacocinética de una administración extravascular. Cabe mencionar que la distancia que existe entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica recibe el nombre de margen terapéutico. Veamos en este esquema a 4 medicamentos que tienen sus propias curvas farmacocinéticas. Podemos evidenciar en base al esquema anterior que el fármaco A garantiza un efecto mucho más rápido respecto a los otros. ¿Eso qué significa? Que si esto representa al periodo de latencia del fármaco A, esta distancia representa al periodo de latencia del fármaco D y esta distancia representa al periodo de latencia del fármaco D. Pero ¿por qué no podemos evidenciar el periodo de latencia de la C? Porque simple y llanamente el fármaco C no alcanza la concentración mínima efectiva, lo que trae como consecuencia que nunca generará efecto. Entonces aquí tenemos 3 tiempos: el tiempo de A, el tiempo de D y el tiempo de B. Como podemos apreciar, el tiempo de A es mucho menor al de D y mucho menor al de B, lo que trae como consecuencia que en el menor tiempo posible es el primero en producir efecto el fármaco A. Luego podemos evidenciar que en este punto se encuentra la concentración máxima de A, en este punto se encuentra la concentración máxima de D y en este punto se encuentra la concentración máxima del fármaco B. ¿Quién sería más peligroso? El fármaco A, porque está muy cerca a la concentración mínima tóxica. ¿Quién sería el más seguro? El fármaco D, porque se encuentra más alejado. Luego podemos apreciar que la duración del efecto de A representa este tiempo, de D representa este tiempo y de B representa todo este tiempo. Lo que trae como consecuencia que cada una de ellas tiene diferentes tiempos de vida media. Por lo tanto, garantizan permanencia del fármaco en el interior del organismo. Veamos ahora estas curvas farmacocinéticas de diferentes vías de administración. Podemos apreciar que la intravenosa es aquella que alcanza la concentración plasmática máxima en el tiempo cero, lo que trae como consecuencia que no tarda en llegar al torrente sanguíneo, por lo tanto el tiempo de liberación de esta vía es cero. Sin embargo, para las otras vías podemos evidenciar, si esto representara, por ejemplo, a la concentración mínima eficaz, esto representaría el periodo de latencia de la intramuscular, o sea, no es inmediato. Esto representaría de la vía oral, tampoco el efecto es inmediato. Y esto representaría la administración rectal. Por lo tanto, podemos evidenciar que cada una de estas 3 vías, intramuscular y oral, tienen su diferente periodo de latencia, lo que trae como consecuencia que para alcanzar el torrente sanguíneo necesitan un tiempo superior a 0. Pero también podemos evidenciar que aquí la vía intravenosa, la vía intramuscular, la vía oral, la vía rectal, tienen sus concentraciones plasmáticas máximas, siendo la intravenosa aquella que se encuentra muy pero muy cercano a la concentración mínima tóxica, por lo tanto tendrá más posibilidad de generar en algunos casos toxicidad. Sin embargo, la vía intramuscular está más distante a la concentración mínima tóxica, seguidamente de la vía oral y finalmente la vía rectal. Por lo tanto, de las 4 vías, ¿quién es la más segura de tal manera que no va a generar efectos tóxicos? La respuesta es obvia y evidente, la vía rectal. Veamos ahora el siguiente esquema. Podemos apreciar que ahora estamos comparando, en este caso,
las curvas farmacocinéticas de diferentes formas farmacéuticas. Por ejemplo, una forma farmacéutica de administración parenteral, específicamente por vía intravenosa. Una forma farmacéutica líquida de administración oral, por ejemplo, un jarabe. Una forma farmacéutica de administración oral como una cápsula. Y una forma farmacéutica de administración oral como un comprimido. Obviamente, la vía intravenosa difícilmente podrá ser comparada con las administraciones orales. Es notorio y evidente. Es por eso que él tiene más posibilidad de generar toxicidad respecto a las otras. Pero al mismo tiempo, veamos sus ventajas, que en el menor tiempo posible garantiza mayor biodisponibilidad en situaciones críticas, como por ejemplo en caso de shock anafiláctico. Sin embargo, comparemos aquellas que se administran por vía oral. Pueden notar que el periodo de latencia de la administración oral respecto a la solución oral, a la cápsula oral y a los comprimidos también es variable dichos tiempos, lo que trae como consecuencia que los comprimidos necesitan más tiempo para acceder al torrente sanguíneo. ¿Y esto a qué se debe? Que necesitan mayor tiempo de liberación, como ya habíamos mencionado. Sin embargo, de las tres vías de administración oral, ¿cuál es la que alcanza más rápidamente la concentración plasmática? En mayor proporción es la solución oral como el jarabe. ¿Y por qué el jarabe garantiza en el menor tiempo posible mayor concentración plasmática? También ya lo habíamos mencionado en la fase biofarmacéutica. Simple y llanamente porque ya se encuentra en estado líquido, por lo tanto requiere de menor tiempo de liberación. ¿Cuál de los tres será el más seguro? Más seguro será el comprimido. Lo que no significa de que si ella se consuma en sobredosis pueda convertirse en tóxico. Claro, si se consumen sobredosis de fármacos pueden alcanzar inclusive la concentración mínima tóxica. Bien, veamos ahora un requisito indispensable para que los fármacos puedan atravesar y llegar al torrente sanguíneo. Resulta que los fármacos, para que puedan penetrar a la circulación, es necesario que lo hagan a través de diferentes tipos de transportes. Si ustedes recordarán, los fármacos pueden atravesar membranas dependiendo de su grado de liposolubilidad, de su grado de ionización. Lo pueden hacer también a través de difusión pasiva, de transporte activo. También lo pueden hacer a través de la pinocitosis, endocitosis, exocitosis. Lo pueden hacer también a través de filtración, a través de poro. Es decir, existen una serie de mecanismos de transporte de un compartimiento a otro. Es decir, si se consume un medicamento por vía oral para que ella a través del duodeno pueda alcanzar el torrente sanguíneo, es necesario que lo haga a través de un mecanismo de transporte. Un tema muy importante dentro del proceso farmacocinético es el estudio de bioequivalencia. Se habla mucho si dos medicamentos son o no bioequivalentes. Para poder determinar si son bioequivalentes existen una serie de requisitos, entre las que destacan. Primero, es necesario determinar si se garantiza una biodisponibilidad óptima tanto entre el medicamento innovador y el medicamento genérico que sirve de comparación. Es decir, es necesario que se tome en cuenta para determinar la biodisponibilidad de un fármaco el área bajo la curva de una administración oral respecto al área bajo la curva de una administración intravenosa. Como podemos apreciar, él representa al área bajo la curva de una administración administrada por vía intravenosa y ella representa la curva farmacocinética de una administración oral. ¿Eso qué significa? Si esta división
que representa a la F, es decir, a la biodisponibilidad, es igual a 1, significa que se ha alcanzado la mayor biodisponibilidad, es decir, el 100%. Y si es menor a 1, significa que tiene menor al 100%. El único que garantiza una absorción total y por lo tanto una biodisponibilidad del 100% es la que se administra directamente al torrente sanguíneo. Sin embargo, la administración oral nunca llegará a un porcentaje del 100%. Sin embargo, la administración sublingual puede alcanzar una biodisponibilidad cercana al 100%, es decir, en un 98-99%. En otras palabras, ¿cómo representamos a la biodisponibilidad? Con la letra F igual a 1, que es sinónimo de 100%, o menor a 1, que es sinónimo de menos del 100%. Entonces, ¿cuándo dos medicamentos son bioequivalentes? Para poder determinar si dos medicamentos son bioequivalentes, es necesario que se reúnan ciertas condiciones, como por ejemplo, debe de existir equivalencia química. ¿Qué significa? Que se deben de comparar dos medicamentos que contengan el mismo principio activo. Otro requisito es que sean equivalentes farmacéuticos. ¿Qué significa? Que estos dos medicamentos tienen que administrarse por la misma vía y deben de contener la misma concentración. Es decir, yo no puedo comparar ranitidina de 150 versus ranitidina de 300 miligramos. ¿Por qué? Porque cada uno tendrá sus propias curvas farmacocinéticas y nunca serán bioequivalentes. ¿Ok? Otro requisito indispensable es de que exista entre ambos medicamentos equivalencia terapéutica. Es decir, que ambos componentes de los medicamentos tengan el mismo objetivo terapéutico. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto es secundario. ¿Por qué? Porque podríamos pensar, si yo comparo ranitidina versus omeprazol, ambos tienen el mismo objetivo terapéutico, sin embargo, no estaría respetándose las dos primeras condiciones que vendrían a ser la equivalencia química y la equivalencia farmacéutica. ¿Por qué? Porque son principios activos diferentes y obviamente concentraciones totalmente diferentes. Veamos a continuación en este esquema lo siguiente. Resulta que tenemos aquí dos curvas farmacocinéticas, como ustedes habrán podido ver, en la que se representa una de ellas con color negro y la otra curva de color naranja. Estamos hablando de un medicamento original o también conocido como innovador y un medicamento genérico. Si nosotros observamos la curva farmacocinética, podríamos identificar los parámetros farmacocinéticos vistos en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que es muy probable, y nuestros ojos nos dicen, que al parecer estas dos curvas tienen la misma concentración mínima efectiva, por lo tanto el mismo periodo de latencia, por lo tanto la misma duración del efecto, por lo tanto aparentemente la misma concentración plasmática máxima, por lo tanto la misma intensidad del efecto, ¿verdad? Y al mismo tiempo observamos que tienen un área bajo la curva muy pero muy semejante. Eso dicen nuestros ojos, ¿verdad?
Eso es cierto, sin embargo, no es exacto. Podemos apreciar aquí en nuestra tablita, el medicamento genérico tiene una concentración máxima de 662 nanogramos por mililitro y el producto innovador de 600 nanogramos por mililitro. Podemos evidenciar que aquí hay una diferencia de 2 nanogramos. Por lo tanto, ahí estaríamos diciendo, no son iguales, pero sí están muy cercanos. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, el prefijo nano representa 10 a la menos 9. O sea, está muy cercano 660 a 662. Pero el área bajo la curva del primero tiene 3030 nanogramos horas por mililitro y el área bajo la curva del medicamento comercial o innovador 3000 nanogramos hora por mililitro. Podemos evidenciar que también hay diferencia de 30 nanogramos. No son idénticos, pero sí están muy cercanos, repito, porque se encuentran expresados en nanogramos. En otras palabras, estas curvas son muy parecidas, pero nunca serán idénticas. Lo que trae como consecuencia que son bioequivalentes. ¿Gracias a quién? A los parámetros farmacocinéticos que hemos observado. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿cuándo dos medicamentos serán bioequivalentes? Simple y llanamente cuando tienen una misma biodisponibilidad o sean muy semejantes, como pueden apreciar. Las curvas no son idénticas, pero sí son muy semejantes. Y cuando sobre todo tienen una misma tasa de absorción, teniendo en cuenta que la absorción está íntimamente relacionada con la biodisponibilidad. En conclusión, ¿cuándo dos medicamentos serán bioequivalentes? Cuando ambos tienen una biodisponibilidad muy, pero muy semejante o parecida. Bien, aquí les dejo a ustedes para que puedan complementar estos conocimientos que estamos transmitiendo a través de este video, una información adicional respecto al proceso de absorción. Aquí les dejo el link para que lo puedan visualizar en casa cuantas veces ustedes consideren necesario. Veamos ahora lo siguiente. Resulta que el fármaco ya se encuentra a nivel plasmático. Por lo tanto, llega por primera vez a la circulación. Inmediatamente el proceso de distribución empieza a participar. Y como su mismo nombre lo dice, ¿qué significa distribuir? Repartir el fármaco hacia los diferentes órganos y tejidos con la finalidad de que alcance el órgano blanco para generar posteriormente la acción farmacológica y por lo tanto el efecto. Eso implica entonces que el fármaco será transportado a nivel plasmático hacia los diferentes órganos y tejidos, pero gracias a un componente muy importante de la sangre, que viene a ser la proteína plasmática, conocida con el nombre de albúmina, siendo él el más importante. Eso implica entonces que el fármaco en un primer momento se encuentra solo, más conocido como fármaco libre, y cuando ella se encuentra unida a esta proteína plasmática llamada albúmina, se le conoce como fármaco ligado o fracción ligada. Eso implica entonces de que gracias al torrente sanguíneo se encontrará en forma ligada y cuando se separe de la albúmina se encontrará en forma libre para poder difundirse a los diferentes órganos y tejidos, teniendo en cuenta que el fármaco ingresó por diferentes vías de administración. Bien, entonces el fármaco libre a partir de ahora representa aquella que se encuentra separada de la albúmina, el cual es de naturaleza lipofílica, por lo tanto tiene la capacidad de atravesar membranas con mucha facilidad.
¿Eso qué significa entonces? Que dicha fracción libre sí puede atravesar la membrana, pero cuando se encuentra ligada a la albúmina no la va a poder realizar. Es decir, junto a la albúmina no. Pero cuando se encuentra libre, sí. Esta fracción libre es aquella que va a difundirse a los diferentes órganos y tejidos, por lo tanto, será el responsable de llevar a cabo la acción farmacológica, es decir, generar cambios bioquímicos y fisiológicos a nivel celular con la finalidad de regular el desequilibrio homeostático. Sin embargo, la fracción ligada nunca podrá ingresar al órgano. Como el fármaco está en forma libre y está generando su acción, la respuesta a dicha acción será el efecto farmacológico, ya sea el esperado como el adverso. Es decir, es aquella que podrá ser medido o cuantificado. Sin embargo, cuando se encuentra unida a la proteína plasmática llamada albúmina, no podrá generar efecto. Cuando la fracción libre se dirige hacia el hígado, ¿va a poder penetrarla? Claro que sí, porque es aquella que sí atraviesa membrana. Y una vez a nivel hepático, las células hepáticas van a cumplir su función, siendo la más importante la de generar cambios químicos a través de sistemas enzimáticos para dar origen a metabolitos. En conclusión, ¿quién es el único que se va a metabolizar? La fracción libre, es decir, el fármaco solo. Pero cuando se encuentra unida a la albúmina, nunca podrá biotransformarse. Cuando el fármaco se encuentra libre, este fármaco va a dirigirse hacia las principales vías de excreción, siendo el más importante la vía renal. Como tiene la capacidad de atravesar membrana, con mucha facilidad llegará a la nefrona y luego ella cumplirá su función, que básicamente es la de filtración, es decir, expulsará aquellas sustancias que no son necesarias para el organismo, y en este caso será el fármaco, pero sobre todo el metabolito que se ha obtenido a partir de ella. Es decir, a través del riñón se expulsará la fracción libre y su metabolito. Sin embargo, cuando el fármaco se encuentra ligado, es decir, unido a la albúmina, nunca lo hará. Entonces, como podemos apreciar hasta aquí, la fracción libre es el protagonista de esta sección del proceso de distribución. En cambio, la fracción ligada no cumple básicamente una función. Sin embargo, eso no es cierto. La fracción ligada, que viene a ser la unión entre el fármaco y la albúmina, sirve única y exclusivamente para garantizar su presencia del fármaco en el torrente sanguíneo, es decir, garantizar el tiempo de vida media. Por lo tanto, la fracción ligada del fármaco a la albúmina sirve única y exclusivamente de almacenamiento o reservorio, lo que trae como consecuencia que garantiza la biodisponibilidad en función al tiempo y que obviamente va a ir disminuyendo a medida que pasa dicho tiempo. Sin embargo, la fracción libre se quedará en el torrente sanguíneo nunca. ¿Ok? Perfecto. Veamos ahora lo siguiente. Gráficamente podemos apreciar acá algo muy importante. Por ejemplo, si ustedes observan, aquí encontramos a una tableta representativa que llega al torrente sanguíneo y podemos observar que aquí está representada una molécula blanca
y una molécula azul. Si ustedes pueden notar, el fármaco que representa a la molécula blanca, listo, llega al torrente sanguíneo, ¿estamos de acuerdo? Y automáticamente, cuando está unida a ella, circula en la sangre, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando se encuentra el fármaco solo, automáticamente va a penetrar los diferentes órganos y tejidos. Pueden notar aquí, solamente la molécula blanca ingresa a los diferentes órganos y tejidos. Pero ¿qué pasaría si esta molécula del fármaco tiene mucha afinidad por la proteína plasmática llamada albúmina? Se va a unir tanto a la albúmina que solo un pequeño porcentaje accederá a los diferentes órganos y tejidos. Por lo tanto, generarán su efecto, pero garantizará mayor presencia del fármaco en la circulación. Es por ello que los fármacos se pueden administrar cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, una vez al mes, cada 3 meses, una vez al año, cada 5 años. Eso significa entonces que es necesario tener en cuenta el grado de afinidad o de unión de las proteínas plasmáticas a determinados fármacos. Por ejemplo, veamos aquí. En esta tablita podemos apreciar que el grado de afinidad del atenolol, digoxina, litio, procainamina, quinidina, teofilina y verapamilo se encuentra oscilando entre 0 y 50%. O sea, tienen una afinidad muy escasa. ¿Eso qué significa? Que si no se unen bien, incrementará notablemente la fracción libre, por lo tanto ingresarán a los diferentes órganos y tejidos. Y si es el órgano blanco, generarán mayor efecto, pero también pueden generar mayor toxicidad. Aquellos que tienen un grado de afinidad entre 50 y 90%, como pueden apreciar, es un sinnúmero de fármacos que tienen esa capacidad. Entre 90 y 98% de afinidad, ahí está, por ejemplo, el ibuprofeno, un AINE. Y aquellos que tienen mucha afinidad, entre 98 y 100%, el diazepam, el dicumarol, el diflunisal, la doxiciclina. Lo que trae como consecuencia que dependiendo de cada fármaco se conoce el grado de afinidad que tienen con la proteína plasmática. ¿Eso qué significa? Que existe la posibilidad que se consuman 2 o más fármacos como estrategia terapéutica considerada por el galeno, lo que trae como consecuencia que es necesario que se conozca el grado de afinidad que tienen con la proteína plasmática. Vamos a suponer que un fármaco tenga una afinidad del 10%, fármaco A, y un fármaco B que tenga una afinidad del 70%. ¿Cuál de los dos tendrá la posibilidad de generar toxicidad? ¿El fármaco A o el fármaco B? Analicemos. Si se están consumiendo ambos fármacos, la proteína plasmática va a cumplir su función, es decir, se encargará de transportar al fármaco hacia los diferentes órganos y tejidos, especialmente al órgano blanco. Pero si el fármaco A tiene una afinidad de 10%, ¿qué significaría? Que se va a unir pobremente. Y si el fármaco B tiene mayor afinidad, ¿qué significa? Que se va a unir más tiempo. Por lo tanto, el fármaco A tendría mayor porcentaje de fracción libre. Por lo tanto, estaría ingresando en mayor porcentaje a los diferentes órganos y tejidos, generando su efecto y por lo tanto, muchas veces efectos adversos o tóxicos. Sin embargo, el fármaco B, que tiene una afinidad del 70%, ¿qué significa? Que estaría más tiempo ligado a la albúmina, por lo tanto permanecería más tiempo en el torrente sanguíneo y generaría un efecto mucho menor, pero que en función al tiempo garantizaría su objetivo terapéutico por la cual ha sido prescrito por el médico. ¿Ok? Y así podemos observar, en función al grado de afinidad,
de que existen variabilidad de la actividad y efecto farmacológico de los principios activos. Aquí también les dejo un link para que puedan ustedes ver un video relacionado al proceso de distribución.